estamos de regreso y nos queda poco menos de una semana para el proceso electoral, un proceso en el que se hace un llamado fuerte a la ciudadanía, aquellos que tienen credencial de elector, a que acudan a ejercer su derecho al voto, un derecho y una obligación. Pero ¿cómo va el tema de las elecciones? ¿Cómo va la percepción ciudadana, la calificación de usted a los candidatos? Saludamos para saberlo a Ana Laura Arroyo de Grupo Inteligente 360, Grupo Impacto, que nos tiene los detalles de este pulso que ha seguido al proceso electoral. Vámonos para allá. Muchas gracias, Marta. Hola amigos, pues hoy veremos en base a la percepción ciudadana y la intención de voto que tienen la ciudadanía, ya que el próximo 7 de junio ya está a la vuelta de la esquina, estamos hablando del próximo domingo, y vamos a ver cuál es la razón por la que los votantes, o el perfil más bien de los votantes de los principales partidos políticos. En esta ocasión vamos a analizar, primero que nada, cómo va a quedar la Cámara de Diputados de acuerdo a los resultados. Y bueno, en este estudio podemos ver qué partido político cree que va a ganar la mayoría de diputados a nivel nacional. Es muy importante esta pregunta, la hacemos siempre, porque da la casualidad que siempre los votantes se inclinan mucho más ya a los últimos días de la elección para votar por el partido que cree que va a ganar. En este caso, la mayoría la tiene el PRI, con un 50%. Vemos aquí, por ejemplo, que de abril a mayo, en cuestión de un mes, cambió un poco la percepción, y estábamos hablando que antes nos respondió que pensaba votar por el PRI un 44%, y ahora, faltados solamente 6 días para las elecciones, nos dice que un 50% de la gente piensa que va a ganar la mayoría de la Cámara de Diputados el PRI, seguido por el PAN con un 15%, el PRD quedaría en tercer lugar, eso es lo que piensa la gente, y bueno, el Partido Verde y Morena estaríamos hablando que serían en cuarto y quinto lugar. Podemos ver la siguiente diapositiva, por favor, y preguntamos también por qué partido, le preguntamos a la gente por qué partido nunca votarían, y aquí vemos el partido que más polariza el voto es el PRI, como podemos ver, porque en la primera hay mucha gente que dice que va a votar por él o que cree que va a ganar, y también hay muchísima gente que se polariza y dice que nunca votaría por él en primer lugar con un 31%, seguido del PRD, el PAN, Morena y por último el Partido Verde. Después preguntamos intención de voto por sexo. Esto es muy interesante porque de acuerdo a los resultados podemos resaltar que el electorado del PRI y el PRD tienen una preferencia similar por sexo en la intención de voto a nivel nacional, porque la mayoría de la gente que piensa votar, por ejemplo, en el PAN, son hombres con un 14%, seguido por un 10% de mujeres. El PRI está muy dividido, el 16% nos responde tanto hombres y mujeres que piensan o que tienen una preferencia por este partido. El PRD también está muy dividido, estamos hablando de un 5% igual de hombres y mujeres son los que piensan votar por este partido. Lo mismo que el Verde y Morena, si hay una diferencia, hay un poquito más de hombres que piensan votar por Morena, es un 6%, contra un 2% de mujeres que piensa votar por este partido. Entonces podemos pensar que los partidos de Morena y PAN son los que tienen mucho mayor intención de voto de los hombres. Vamos a ver la siguiente gráfica. Aquí vamos a ver la intención de voto por edad. Podemos ver, por ejemplo, de acuerdo a este cuadro, que la mayoría de la gente que tiene de 50 años o 60 años o más son los candidatos, perdónenme, las personas que piensan votar por los candidatos del PRI, en contraste, por ejemplo, de la mayoría de las personas que nos contestan la encuesta con un rango de 30 y 39 años de edad, que son más jóvenes y muestran una preferencia por el PAN. Entonces podríamos pensar que la mayoría de los votantes del PRI son personas de la tercera edad. Por ejemplo, de ahí en fuera las edades se mantienen en los demás partidos un poquito muy ponderada la paridad de las votaciones o de las preferencias. Y ya por último vamos a ver cómo va a quedar de acuerdo a nuestra medición la Cámara de Diputados a 6 días solamente de la elección. Vemos que si hoy fuera la elección de diputados federales, ¿por quién votaría usted? Vemos la mayoría con un porcentaje muy alto del PRI, con un 16%. En mayo cayó 3 puntitos,
aproximadamente. El PAN también cayó en la preferencia con un 15%, sería el segundo lugar que quedaría en la Cámara de Diputados. Después el PRD un 6, casi un 7% porcentuales. El Verde con un 5% es como quedaría de acuerdo a lo que la gente nos responde por quién piensa votar, seguido por Morena, y vemos algo muy significativo, que de abril a mayo ninguno, es decir, los indecisos, la gente que nos dice que no nos contesta o nos dice que no piensa votar por ninguno, crece significativamente en más de un 11-12%. Entonces, lo que podemos concluir es que a solo una semana o menos de una semana de las elecciones, con base a la percepción ciudadana, observamos que desgraciadamente, incluso entre más se ha hecho campaña, entre más se ha tratado de convencer probablemente o de comunicar de los partidos hacia los ciudadanos, probablemente no han logrado convencer lo que se debería, porque el número de indecisos crece considerablemente, es lo que más ha crecido de acuerdo a esta medición. Y bueno, también les puedo platicar rapidísimo que se ha hecho mucha investigación acerca de la base de los partidos, y la base de los partidos en estas elecciones intermedias son las que hacen las votaciones, por lo que el voto ciudadano se mueve muy poco. Creo que es importante que salgan a votar este próximo 7 de junio, ya no falta nada. Y bueno, no olviden informarse de quiénes y dónde son los candidatos, y los esperamos en las urnas, yo creo, el INE y todos los partidos que están organizando estas elecciones, para que hagamos un voto informado. Muchísimas gracias, y bueno, con esto me despido. Marta, regresamos contigo, y no olviden de votar este próximo 7 de junio. Muchas gracias, Ana Laura Arroyo. Vamos a hacer una pausa y regresamos.